Bueno, jóvenes, muy buenas noches. ¿Ya ven mi pantalla completa? Sí, doctor. Sí, señora. Bueno, muchísimas gracias al Grupo de Interés en Medicina Interna por invitarme a hacer esta charla con ustedes en la noche de hoy. Vamos a hablar sobre el manejo de la enfermedad renal crónica en el paciente con diabetes. No tengo ningún conflicto de interés. Mi única intención pues es que ustedes aprendan todo lo que puedan de esta charla. Recordemos que la enfermedad renal crónica afecta aproximadamente 840 millones de personas en el mundo. El 36% de los pacientes con diabetes, casi el 40% de los pacientes con diabetes terminan desarrollando una enfermedad renal crónica. Más de un cuarto de los pacientes con hipertensión son responsables de la enfermedad crónica y esto se va a representar en un alto gasto para nuestros sistemas de salud. Todos ustedes han visto a nuestros pacientes, saben lo consultantes que son los pacientes con falla renal y muchos de estos pacientes terminan en diálisis y muy pocos de estos pacientes logran ser admitidos para un programa de trasplante. Definitivamente la diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica terminal y esto conlleva a un alto riesgo cardiovascular. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente con diabetes desarrolla enfermedad renal, pero el mayor porcentaje de estos pacientes mueren por enfermedad cardiovascular. Algo muy importante, jóvenes, y que les debe quedar en la noche de hoy, es que esta progresión a enfermedad renal crónica en los pacientes puede ser intervenida. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros podemos evitar que nuestros pacientes con diabetes desarrollen enfermedad renal. Esto se presenta por una serie de procesos hemodinámicos, metabólicos e inflamatorios. Y lo que vamos a ver en la charla de hoy es un enfoque escalonado en donde vamos a intervenir a nuestros pacientes sobre múltiples factores de riesgo precisamente para evitar que este 40% de pacientes con diabetes lleguen a desarrollar una enfermedad renal crónica. Ya les dije que la enfermedad renal crónica se asocia con un muy alto riesgo de enfermedad cardiovascular que aumenta con su progresión y la mayoría de estos pacientes mueren por enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, nuevamente les digo, lo más importante es una intervención temprana para poder reducir este riesgo. Ya las guías recomiendan que el abordaje del paciente con diabetes debe ser multifactorial. No es solamente controlar la glicemia y llevarlos a las metas de hemoglobina glicosilada, sino que estos pacientes deben tener un adecuado control de la presión arterial, un adecuado control de los lípidos. Idealmente debemos tener fármacos antidiabéticos que tengan reconocida actividad para proteger la parte cardiorrenal. Debe tener hábitos de vida saludable, dejar de fumar y definitivamente estos pacientes deben hacerse un adecuado screening de sus complicaciones y el manejo del estrés. O sea, son cambios en el estilo de vida y de todos los factores de riesgo que pueden influir. Entonces, lo primero que yo debo hacer cuando tengo un paciente diabético es estratificarlo de cómo está dentro del punto de vista renal. Entonces, la enfermedad renal crónica definida por KDIGO como anomalías de la estructura o de la función renal que se encuentran presentes por más de 3 meses. Y se clasifica teniendo en cuenta la tasa de filtración glomerular y teniendo en cuenta la albuminuria. Son las dos cosas que tenemos que hacer para poder ubicar a nuestros pacientes. Es decir, yo puedo tener un paciente con una tasa de filtración glomerular que lo sitúe entre G1 y G2, pero puedo tener un paciente que ya esté haciendo microalbuminuria y eso me aumenta el riesgo de progresión hacia una enfermedad renal. Es así, como la tasa de filtración glomerular nos va a medir la función del riñón y la presencia o no de microalbuminuria nos dice cómo es el daño renal. Lógicamente, si yo tengo un daño ya del glomérulo, pues se va a filtrar proteínas. Recordemos que en la orina, en condiciones normales, no debemos tener proteínas.
lo normal es que la microalbuminuria sea menor de 30, o sea, que no tengamos más de 30. Si tenemos más de 30, entre 30 y 300 es A2 y mayor de 300 lo clasificamos como A3. Entonces, fíjense que aquí tenemos un riñón que inicia en un paciente con diabetes y lo que nosotros tenemos que evitar es esto, que el paciente pierda su funcionalidad y nos llegue a un paciente con enfermedad renal crónica. En ese camino, ¿con quién se encuentra este paciente diabético? Con la obesidad, si fuma, la edad es un factor que no vamos a poder modificar, por lo nosotros sí. El sexo tampoco lo podemos modificar. Si se expone a agentes nefrotóxicos, si hay dislipidemia, si hay hipertensión y los niveles de albúmina. Entonces veamos, ya les dije que te íbamos a hablar sobre un manejo escalonado. Vamos a ver qué podemos hacer para evitar que nuestro paciente diabético desencadene o llegue a una enfermedad renal crónica terminal. La patogénesis incluye procesos, ya les había dicho, hemodinámicos, metabólicos e inflamatorios y debemos intervenir sobre los factores de riesgo que avisamos anteriormente para evitar que nuestro paciente nos llegue a enfermedad renal terminal. Entonces, fíjense en esta pirámide. Esto es la base, que es la atención primaria. Aquí van a entrar ustedes cuando ya empiecen a hacer su práctica médica. Si aquí miramos esta primera parte, es cambios en el estilo de vida. ¿Eso qué quiere decir? Reducir la ingesta de sal, hacer ejercicio, reducir el alcohol, dejar de fumar, mantener un adecuado peso corporal, control de la presión arterial y control de la glicemia. Vamos a ir hablando paso por paso. El segundo paso, ya si esto no logra revertir ni controlar a nuestro paciente diabético, en el cual podamos encontrar microalbuminuria, pasamos a ¿qué? Pasamos a los bloqueadores del eje, renina, angiotensina, aldosterona, el uso de estatinas y los inhibidores de SGLT2. Subiendo en la escala, entran los análogos de GLP-1 y los antagonistas mineralocorticoides no esteroideos, como la fenilrenona, y en el estadio 4 o ya en la cúspide de la pirámide lo que tenemos que hacer es intensificar todos estos factores de riesgo que hemos mencionado. Entonces, cambios en el estilo de vida, disminuir el consumo de sal, suspender el consumo del tabaco, mantener un adecuado índice de masa corporal, ejercicio y limitar el consumo de alcohol. Manejo de la glucemia. Debemos llevar a nuestros pacientes a sus metas de control glucémico. Y este enfoque del manejo del diabético debe ser individualizado. Conocer que hay algunos fármacos que pueden predisponer a la hipoglucemia en los pacientes que ya tienen algún grado de compromiso renal, como son las sulfonilurias y la insulina, y deberíamos elegir medicamentos que tengan beneficios cardiorrenales. Dentro de los medicamentos que están demostrados con beneficios cardiorrenales dentro de los antidiabéticos orales tenemos los inhibidores de SGLT2 y los análogos de GLP-1. Esta gráfica es muy didáctica porque aquí tenemos cómo manejamos los antidiabéticos dependiendo de la tasa de filtración glomerular, ¿cierto? Empecemos. La metformina. Entonces, fíjense que la metformina la podemos dar casi que en todos los estadios, pero cuando llegamos a una tasa de filtración glomerular menor de 30, se debe disminuir la dosis de metformina a la mitad. Y no estaría recomendada administrarla cuando tenemos pacientes en enfermedad crónica terminal. Las sulfonilurias, debemos tener mucho cuidado porque recuerden que las sulfonilurias lo que hacen es aumentar la liberación de insulina de la célula pancreática y se corre mucho el riesgo de hipoglucemia porque la mayoría de estos fármacos se eliminan por el riñón. Entonces, no se recomiendan en su mayoría, debe tenerse mucha precaución. Si vamos a usar alguna sulfoniluria, idealmente debería llegar a ser una sulfoniluria de tercera generación, pero en general las sulfonilurias no están recomendadas en los pacientes que tienen algún compromiso renal. Estas drogas, bueno, ya casi no las utilizamos, como son la pioglitazona, los inhibidores de la glicosidasa,
vámonos con los inhibidores de DPP4. Los inhibidores de DPP4, aquí tenemos el que podemos dar en todos los estadios renales, que es la linagliptina. La linagliptina tiene la particularidad de que se elimina por las heces y por lo tanto es una droga que nosotros podemos usar en forma segura en el paciente que tiene algún compromiso de su función renal. La mayoría de los otros inhibidores de PP4 normalmente se debe disminuir su dosis a la mitad cuando la tasa de filtración glomerular baja por debajo de 45 e incluso de 30. La sitagliptina se podría administrar con una dosis de 25 miligramos al día en estadios 4 y 5, pero en general de los inhibidores de DPP4 podemos utilizar con seguridad la linagliptina. Los inhibidores de SGLT2 son drogas muy prometedoras para el manejo de nuestro paciente diabético para proteger la enfermedad renal. Idealmente, si ya yo tengo el paciente que esté en alguno de estos estadios, nosotros deberíamos intervenirlo con un inhibidor de SGLT2, como vamos a estar viendo a lo largo de la charla. Definitivamente, en el estadio renal que no se recomienda es casi cuando ya lo tenemos por debajo de 15, en un estadio entre 4 y 5. Y la dapaglifosina normalmente no se recomienda con unas tasas de filtración glomerular menor de 25. Pero, aquí hay el pero, en los pacientes con falla cardíaca, como sin diabetes, normalmente se les da a los pacientes dapaglifosina muchas veces independiente de su tasa de filtración glomerular. Los análogos de GLP-1 como semaglutide, liraglutide, principalmente, que son los que tenemos disponibles. Fíjese que la semaglutide podemos llevarla y no está recomendada cuando la tasa de filtración glomerular es menor de 15. O sea, podemos llevarlo hasta un estadio 4. Las nuevas drogas como la tirzepatide, que es un análogo, es inhibidor de GIB y análogo de GLP-1, no tiene experiencia con pacientes con enfermedad renal grave. O sea, no hay experiencias en estadios 4 y el estadio 5. Y la insulina, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Recuerden que la insulina también se va a eliminar por riñón. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando lo vayamos a administrar porque podemos llevar a nuestros pacientes también a hipoglucemia. Fíjense que en estados terminales a veces los pacientes necesitan hasta la mitad de la dosis que podían estar recibiendo antes de tener una progresión de la enfermedad renal. En este mismo nivel 1, que es lo importante, control de la presión arterial. El control de la presión arterial es una de las medidas más importantes para frenar la progresión de la enfermedad renal crónica en las personas con diabetes. Recuerden que habíamos dicho que tenía un componente hemodinámico muy importante. Y ustedes recuerden que estos fármacos actúan a nivel de las arteriolas aferentes y eferentes del riñón, y esta mecánica de presiones es lo que mejora el filtrado glomerular. En los pacientes que tengan un índice de albúmina creatinina entre 3 y 30 miligramos por milimol y que estén en estadios 1 a 3 de la enfermedad renal crónica o en estadios 4 y 5 con una albúmina mayor de 30, el objetivo es bajar la presión por debajo de 130/80. Esa es la meta que yo debo tener con mi paciente renal. Si el paciente ya tiene un estadio 4 o 5, no tiene, independiente que tenga o no albuminuria o que esté en diálisis, podemos dejar un objetivo un poco más alto y es menor de 140/90, pero nuestro objetivo es menor de 130/80. ¿Y qué fármacos usamos? Depende. Si es la presión está entre 130/80 y 150/90, podemos iniciar un solo agente en todos cambios en el estilo de vida. Si la presión es mayor de 150/90, debemos iniciar de una vez con una terapia dual. ¿Hay albuminuria o no hay albuminuria? Si no hay albuminuria, podemos comenzar con un inhibidor de la ECA, un ARA2 o un calcio antagonista. Pero si hay albuminuria en cualquiera de las dos partes, debemos comenzar sí o sí con un inhibidor de la ECA o con un ARA2. O sea, aquí entra el bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona. Droga de primera elección en paciente diabético que está haciendo microalbuminuria y que nosotros queremos prevenir evolución del daño renal.
Si el paciente no alcanza las metas de presión, que ya dijimos que eran 130-80, a menos que ya esté en estadios 4 y 5, que es menos de 140-90, podemos ir adicionando otras clases de drogas como los calcio antagonistas. Recuerden que no se mezcla el inhibidor de la ECA al mismo tiempo que el ARA2. Y en hipertensiones que ya entran dentro de la categoría de hipertensión resistente, podemos usar un mineralocorticoide. El objetivo principal, ese fue el nivel 1. Cambios en el estilo de vida, control glucémico, control de cifras tensionales. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestro paciente de entrada en primer nivel. Ustedes dirán, ¿y qué hago después? Estoy chequeando a mi paciente. Estoy mirando cómo evoluciona su creatinina, si la microalbuminuria reduce, si la microalbuminuria persiste o si la microalbuminuria aumenta. Si definitivamente en este nivel no controlé mi paciente, me voy hacia el nivel 2, en donde mi objetivo principal va a ser reducir que siga progresando la enfermedad renal crónica y que el paciente no me vaya a presentar un evento cardiovascular. Aquí entra el uso de agentes bloqueantes del sistema renina-angiotensina. Si ya yo lo había empezado en el nivel anterior, lo importante es llevar la dosis del inhibidor de la ECA o del ARA2 hasta la máxima tolerada, controlando el potasio y la creatinina sérica de nuestros pacientes. Ya les había dicho que usar una inhibición doble de este eje no tiene ningún beneficio adicional. El control de los lípidos. Nivel 2, vamos con los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona. Segundo, la terapia hipolipemiante. Y en esta guía que muestra cómo es el manejo de los lípidos en el paciente con enfermedad renal diabética, esta diapositiva que ustedes la ven así como medio enredada, pero no es enredada, lo resume todo. ¿Cuándo debo comenzar una terapia hipolipemiante en un paciente diabético con algún estadio renal? Independiente si es diabetes tipo 1 o 2. Si este paciente está en un estadio de G1 a G2, si la microalbuminuria es persistente y el paciente es mayor de 30 años o tiene entre 18 y 30 años y por lo menos un factor de riesgo, debo iniciar estatinas. Entre los estadios de G3 a G5, comenzar independiente si hay albuminuria o no, hay que empezar tratamiento con estatinas. Si el paciente está en diálisis, ahí uno debe considerar qué hago con mi paciente con diálisis y que requiere una estatina o que tiene una dislipidemia. Si definitivamente el paciente es un paciente que es candidato a trasplante o viene tomando las estatinas, pues yo se las continúo. Pero si es para iniciar y está en diálisis, tiene muy poca expectativa de vida, no es candidato de trasplante, lo mejor es no iniciar en este grupo de pacientes la terapia con estatinas. Y el paciente que es post-trasplantado con dislipidemia se le debe dar estatinas, igual que como se haría con la población en general. ¿Cuál es la droga para comenzar? Se prefiere la atorvastatina de 20 miligramos. Se debe incrementar la dosis dependiendo de cómo tolere el paciente. Si el paciente no alcanza las metas, que son las mismas metas que hacemos para todos los pacientes calculando su riesgo cardiovascular, adicionamos ezetimibe y podemos usar los nuevos, las terapias biológicas como los inhibidores de PCSK9 y el inclisiran. ¿Ok? Considerar que estos dos no tienen evidencia, ni los inhibidores de PCSK9 ni el inclisiran, en estadios 4 o 5. Si es un paciente que tiene intolerancia a las estatinas, podemos darle ezetimibe y podríamos ácido bempedoico. Lamentablemente el ácido bempedoico no lo tenemos disponible en nuestro medio. ¿Cuál es el target que debemos tener del tratamiento? Los triglicéridos deben ser menores de 150, el colesterol LDL menor de 70 y es muy importante bajar también en ellos el colesterol no HDL. Aquí lo dijimos, estas fueron las metas que ya les coloqué. En todas las etapas entonces de la enfermedad renal crónica se recomienda el uso de estatinas, principalmente la atorvastatina. Ustedes se dirán por qué. Ha habido muchos estudios y hay unos estudios que es el estudio Planet que miraron la mayor afinidad de estas estatinas para mejorar la falla renal crónica en los pacientes que presentaban una evolución como el paciente diabético. Combinar estatinas y ezetimibe si no alcanzan las metas, ezetimibe si hay intolerancia a estatinas
ya lo comentamos, y los inhibidores de PCSK9 solamente a los estadios G3. No tenemos evidencia en estadios G4 o G5. Los inhibidores de SGLT2 los colocan en el segundo nivel, o sea, hay que darlos en el paciente, porque de pronto yo puedo tener un paciente diabético controlado en sus metas de control glucémico con otros antidiabéticos en la etapa 1 que no tengan un inhibidor de SGLT2. Pero recuerden que para la intervención tenemos que agregar drogas que hayan demostrado beneficio cardiorrenal. Entonces, los recientes ensayos recomiendan el uso de inhibidores de SGLT2 en todos los pacientes con enfermedad renal crónica tipo 2 con una tasa de filtración glomerular mayor de 15. Recuerden que no dijimos cuando ha bajado de 15. Esto es lo mismo que ya hemos dicho, han demostrado efectos benéficos en los parámetros metabólicos, reducen el desarrollo y progresión de la enfermedad renal crónica, y lo más importante es que tenemos muchos estudios, el EMPA-RED que fue con empaglifosina, el CANVAS con canaglifosina, el DECLARE con dapaglifosina, el CREDENCE, y lo que se ha podido observar es disminución del MACE, muerte por causa cardiovascular y desenlace renal. Fíjense la disminución del desenlace renal, 39% con empaglifosina, 40% con canaglifosina, y miren la disminución tan importante que se presenta con la dapaglifosina. Esto es simplemente para mostrarles algunos estudios. El estudio de Clare evaluaba la reducción del riesgo cardiorrenal en esta población, mirando prevención primaria y secundaria, un número muy importante de pacientes, más del 60% tenían varios factores de riesgo cardiovascular, en el 40% ya tenían enfermedad cardiovascular establecida, y lo que se pudo ver en el desenlace renal fue una disminución sostenida en el tiempo de que no seguía decayendo la tasa de filtración glomerular en estos pacientes. En el estudio DAPA-CKD es el primer ensayo que se dedicó a mirar los efectos cardiorrenales. Estos pacientes, 4.300 pacientes, fueron aleatorizados a recibir dapaglifosina o placebo, y lo que se observaba en estos pacientes, definitivamente los desenlaces primarios fueron a favor del grupo de la dapaglifosina en cuanto al desenlace renal y a las muertes por causa cardiovascular o de fallas cardíacas. Hay algo muy importante, y de pronto ustedes lo pueden revisar en la literatura, y es que dicen de que puede haber una reducción inicial de la tasa de filtración glomerular cuando uno empieza a utilizar los inhibidores de SGLT2. Pero esto es en una forma transitoria, pero luego la tasa de filtración glomerular mejora, y comparada con el placebo, uno ve que la tasa de filtración glomerular sigue mejorando, mientras que la tasa de filtración en los pacientes que recibían placebo comienza a decaer. Entonces, esto lo dice todo, está recomendado el uso temprano de este tipo de medicamentos, impactan sobre el peso, la presión arterial, el control glucémico. Si el paciente tiene antecedentes de falla cardíaca, hospitalizaciones por falla cardíaca, lo que estamos hablando que es progresión de la enfermedad renal, y reducen los eventos cardiovasculares mayores. Efectos adversos normalmente son unas drogas muy bien toleradas. Es muy raro, no he visto la primera cetoacidosis por inhibidores de SGLT2, normalmente no hacen hipoglucemia. Lo más frecuente que se pueden presentar son infecciones del tracto genitourinario. Por lo tanto, nosotros siempre debemos decirle a nuestros pacientes que deben tener un adecuado aseo urogenital. Seguimos entonces con el nivel 3. Si a pesar de todo lo que hemos hecho del nivel 1, luego controlamos con estatinas, los ARA2 o inhibidores de la ECA, los inhibidores de SGLT2, el paciente continúa con la progresión de su enfermedad renal, podemos usar el finerenona o utilizar los análogos de GLP-1. La finerenona, recordemos que es un ARN selectivo no esteroideo que tiene una mayor afinidad por los receptores de mineralocorticoides, por lo que tiene muchos menos efectos adversos que los que pueden tener, como por ejemplo la espironolactona. Con base en la evidencia de los estudios que se han realizado con esta molécula, se sugiere que en personas con enfermedad renal crónica que presentan albuminuria persistente mayor de 30 miligramos por milimol, a pesar de dosis máximas de ARA2, de inhibidores de SGLT2, de las estatinas, de lo que ya habíamos hablado, se considera adicionar finerenona.
si la tasa de filtración glomerular es mayor o igual a 25 y el potasio sérico es menor de 5. También se puede utilizar como un fármaco de segunda línea en el nivel anterior, ya sea con un inhibidor de la ECA o ARA2, si el paciente no tolera los inhibidores de SGLT2. Solo esto para mostrar algunos estudios con finerenona, la cual el desenlace primario mostró una disminución sostenida de casi el 40% de la tasa de filtración glomerular con el uso de finerenona. Los análogos de GLP-1, recordemos que nosotros podemos utilizar en nuestro país el semaglutide, que ya lo tenemos en presentación inyectable y en semaglutide oral, y también podemos usar el liraglutide. En este estudio del uso de semaglutide oral sobre el riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2, se observó que el semaglutide fue superior al placebo para el triple MACE, y tuvo una muy importante eficacia en la prevención cardiovascular y tuvo unos muy buena impacto sobre la progresión de daño renal. Este es el estudio SOUL. Este fue el primer estudio que se hizo con semaglutide inyectable, que es el SUSTAIN 6, donde se observó un desenlace, una disminución del 26% en el desenlace primario. Y si nos vamos a la parte renal, el impacto que tuvo fue un 36% en la reducción del riesgo. Este otro estudio, muy recientemente publicado en el 2024, efecto del semaglutide en la enfermedad renal crónica en pacientes con diabetes tipo 2, también se pudo determinar el impacto que los análogos de GLP-1 tienen sobre evitar los eventos renales mayores, como son la insuficiencia renal que progrese, la disminución de la tasa de filtración glomerular y muerte por causa renal o por causa cardiovascular. Este mismo estudio, que es el estudio FLOW, ese nombre no se nos puede olvidar. Podemos mirar en esta gráfica cómo en relación el semaglutide con placebo tuvo una evidencia significativa en las muertes por causa cardiovascular, por todas las causas, y si vemos la tasa de filtración glomerular se preservó más en aquellos pacientes que recibieron semaglutide que en los pacientes que estaban recibiendo placebo. Fíjense que la diferencia anual, si miramos cifras, 1.6 mililitros por minuto por índice de masa corporal en el tiempo. Ustedes dirán, ¿estas dos drogas se pueden usar juntas? Sí, nosotros podemos utilizar al mismo tiempo un inhibidor de SGLT2 y un análogo de GLP-1. Y hay muchos efectos de estas dos drogas que se suman y tienen un mayor impacto en la protección cardiorrenal, como son control de la presión arterial, control de la glucosa, control del índice de masa corporal, disminuyen la inflamación y disminuyen, por lo tanto, todo lo que hemos hablado de la microalbuminuria. En el nivel 4, ¿qué tenemos que hacer? Intensificar el control de todos los factores de riesgo que hemos hablado anteriormente. Esta es una gráfica ya para terminar que nos ayuda a mirar todo lo que podemos hacer para llevar a nuestro paciente a preservar su función renal, cambios en el estilo de vida, comida sana, actividad física, dejar de fumar, mantener el peso. Las drogas de primera línea para impactar definitivamente son los inhibidores de SGLT2, la metformina, análogos de GLP-1 para disminuir el riesgo, el bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona, intensificar el control de los lípidos, ya sea con estatinas de moderada o de alta intensidad, y el uso de antiagregantes plaquetarios, dependiendo si el paciente se va a hacer una prevención secundaria o es un paciente en prevención primaria que podría beneficiarse con el uso de aspirina. Bueno, jóvenes, esto era todo. Muchísimas gracias y quedo atenta a responder sus preguntas.